Bueno, alguien que nos dirija una oración y empezamos. Tenemos un reto por delante, son unos 40, 50 minutos, 60, ya veremos, a ver cómo podemos aprovecharlos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado, porque vamos a empezar un día más esta lección de la Biblia, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque la venimos llenas de el sermón que hemos hecho, Señor. Y ahora te pido por la prueba de unidad. Te pido que nuestro hermano seas tú quien hable por ti, y que nosotros podamos salir edificados por ti, para dar testimonio a otros sitios, porque tú, que luego tú aumentes nuestra fe y perdones nuestras faltas, Señor. Y que seamos dignos de ti por donde vayamos, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Amén. Gracias. Hoy vamos a introducirnos en el lugar santísimo. Nosotros la semana pasada vimos a vista aérea el plano del tabernáculo y vimos que básicamente está dividido en 3 partes y nosotros vamos a dedicar pues una clase a cada una de esas partes. Hoy empezaremos en el lugar santísimo. En concreto, pues sabéis que en ese lugar estaba ubicada el arca. Luego, en el lugar santo, sabéis que estaba ubicada, dijimos, la mesa de los panes de la proposición, al lado sur el candelero y cerca del segundo velo el altar de oro o el altar del incienso. Y luego fuera del lugar santo, acordaos que estaba, bueno, en la dirección que estamos tomando ahora, pues enseguida nos encontramos con la fuente, que estaba justo en la entrada de la tienda. De dentro para afuera vamos. Exactamente, como más o menos como lo describe el libro del Éxodo. Pues está la fuente de los espejos también conocida, la fuente de bronce, y luego más adelante estaba el altar de bronce, donde se realizaban los sacrificios. Después ya teníamos la entrada del todo el tabernáculo, y ya se salía fuera a los campamentos, o al campamento de Israel. Bueno, pues esa era la visión un poco general que habíamos visto. Y ya habíamos visto también muy a grosso modo, pues, en qué materiales componían los distintos elementos que vamos a ir viendo del mobiliario y del tabernáculo, pues, propiamente dicho. Pues cada material nos hablaba de algún aspecto, ¿no?, que la Biblia nos apuntaba en algunas citas para poderlo apoyar. Pues para empezar la clase de hoy, yo os invito, en vez de ir directamente al libro del Éxodo, vamos a volver otra vez a la epístola a los Hebreos. Y vamos a leer, os lo voy a leer yo para ganar tiempo, porque ya os adelanto que en la clase de hoy yo os voy a apuntar nada más ideas que vamos a encontrar en concreto referidas al lugar santísimo, que son para desarrollar en nuestro tiempo devocional. Pero nosotros no podemos desarrollarlo todo, si no se nos iría todo el curso. Entonces, con el plan que estamos siguiendo, pues por lo menos asentamos las bases para poder luego profundizar cada uno personalmente delante del Señor. Bien, pues vamos a ir a la epístola a los Hebreos y os voy a leer el capítulo 9, los primeros 5 versículos. Dice así: Ahora bien, aun en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Estaba en la epístola a los Hebreos. Bueno, nos ha dado ya una descripción del lugar santísimo, precisamente. Me he ido a esta cita porque el nombre del lugar santísimo como tal no existe en el libro del Éxodo, pero sí está en la Biblia, como os acabo de leer en la epístola a los Hebreos. Y evidentemente, pues las alusiones del libro del Éxodo son empezando en el lugar santísimo y, como os he descrito antes, luego pasando al lugar santo y al atrio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es interesante esta cita que os he leído en Hebreos porque nos condensa de una manera muy rápida lo que vamos a tratar de ver en la clase de hoy. No obstante, vamos a ir ahora a nuestro libro, al libro del Éxodo, al libro de nuestro módulo, y vamos a irnos al capítulo 25, y allí os voy a leer también unos pocos versículos. Éxodo capítulo 25,
Os voy a leer a partir del versículo 10 hasta el 21, ¿de acuerdo? Y quiero que retengáis en mente las palabras que también vamos a leer aquí, porque vamos a tratar de centrarnos en ella un poquito en la clase de hoy. Dice así: es Jehová, el Señor, quien habla a Moisés, ¿eh? Y bueno, y ya ha empezado en los versículos anteriores, pero ahora lo retomamos aquí en el 10 y dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás en ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos de los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás, en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Hasta ahí. Quiero que empecemos precisamente en este último versículo que acabo de leer, y a partir de él pues ya iremos retomando desde los primeros que hemos leído, ¿vale? Para recorrer nuestra clase. ¿Y por qué empezamos en este último versículo? Porque lo primero que tenemos que entender es de qué estamos hablando, por qué es importante la idea del arca que se nos está describiendo en estos versículos, ¿vale? Hay algún estudioso que se ha dedicado a contar las veces que en el Antiguo Testamento aparece el arca, alguna alusión al arca con alguno de sus nombres, de sus múltiples nombres. Creo que ha llegado a la conclusión de que ha encontrado unas 185 referencias. Yo no las he contado, pero evidentemente lo que sí sabemos es que son muchas referencias al arca. Y de hecho el arca luego aparecerá incluso en el Nuevo Testamento. Ya os digo que hasta en el libro de Apocalipsis aparecerá otra vez, alguna referencia al arca. Entonces, lo que no cabe ninguna duda es que a pesar de que en principio parece engorrosa la lectura, a veces incluso a mí se me traba la lengua leyendo este pasaje, porque hay ciertas ideas que se repiten bastante en pocas líneas, están muy apretadas y parecen muy redundantes incluso. Sin embargo, todo eso lo que hace es señalar la importancia que tiene para el Señor la idea del arca. Entonces, nosotros tenemos que molestarnos cuanto menos en indagar cuál es ese propósito que tiene el arca. Y justamente ese propósito viene especificado en este último versículo que acabamos de leer. Dice el Señor que Él, cuando hable a su pueblo, solamente lo va a hacer desde el propiciatorio, es decir, desde el arca. El propiciatorio es la tapa del arca. Cuando nosotros hemos leído la palabra propiciatorio, se está haciendo referencia a la tapa. Y se nos ha descrito cómo es esa tapa, de hecho. Se nos ha dicho que es una tapa que está sentada en una especie de corona en la caja del arca y luego forma una única pieza esa tapa con unos querubines, 2, se nos dicen, que son de oro además y que forman una sola pieza con la misma tapa, formando lo que nosotros llamamos el propiciatorio, ¿vale? Bueno, pues dice el Señor que Él no va a hablar a su pueblo sino a través de el propiciatorio. También los querubines solamente están mirando la tapa, no están mirando al sumo sacerdote, que es el único que podía presentarse en el lugar santísimo, ya lo sabemos. Están nada más que mirando al propiciatorio. Y en el propiciatorio también sabemos, por otros pasajes, que era el lugar donde se aspersaba la sangre del sacrificio del altar de bronce, que ya veremos en su momento, dentro de un par de clases. El sacrificio que se hacía en el atrio, la sangre era recogida y se aspersaba. El último lugar donde se aspersaba era en el propiciatorio mismo. Con lo cual, pues, esa es la base sobre la que el Señor va a tener algo que decirnos. Si no, no tiene nada que decirnos. Ya sabemos, por tanto, que el arca está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y esto ya deberíamos de sospecharlo porque cuando leemos
las alusiones que os he referido antes. En cuanto al arca, hay muchos nombres, igual que Dios tiene muchos nombres en la Biblia, el arca también recibe muchos nombres en la Biblia. El arca recibe el nombre de, pues, el arca del tabernáculo, el arca santa, el arca del testimonio, de la alianza, hay muchos nombres. Bueno, pues todo eso nos tiene que estar ya diciendo que no hay un único nombre para abarcar la descripción de lo que es el arca en sí, ¿no? Luego ya, en cierto sentido, ya apunta a Dios. Pero en concreto la propia Biblia también nos interpreta que el arca es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y más enfáticamente todavía referida al propiciatorio. El propiciatorio mismo es tipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y eso dónde lo dice? Pues para eso tenemos que vamos a buscar Romanos 3:25. Os lo leo, que la tengo ya aquí. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice el apóstol Pablo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, esa es la idea, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué nos está diciendo en esta cita? Pues hay una asociación entre nuestro Señor Jesucristo y su función propiciatoria, que es para justificarnos. Por eso Dios no tiene nada que decir aparte del propiciatorio, porque Él solo puede hablar a partir de la justicia satisfecha. Por eso era necesaria la aspersión de la sangre en el propiciatorio. Todo eso ya lo apuntamos cuando hablamos de la Pascua y lo podemos seguir desarrollando a partir de, por ejemplo, aquí en el propiciatorio o cuando vayamos a hablar también de los sacrificios del altar de bronce. Pero más o menos todo está unido. Y de hecho está tan unido que incluso las propias medidas del arca nos relacionan distintos elementos del tabernáculo. Las medidas del arca, por ejemplo, su altura es la misma altura que la altura de la mesa de los panes de la proposición en el lugar santo, donde Dios provee, donde la figura del pan, por ejemplo, ya vimos que era tipo de nuestro Señor Jesucristo, que es de la manera en que nosotros somos provistos por Dios, y todo lo que estuvimos viendo en cuanto al maná, pero también se nos habla de la misma medida de la altura del enrejado del altar de bronce, que era de 1,5 codos también, igual que la altura del arca. Con lo cual se pone en conexión esos elementos y nos dirige desde el atrio hasta el lugar santísimo a través de esa medida. Por eso se especifican las medidas que en principio a nosotros no nos dicen nada, a menos que empecemos a relacionarlas y ver qué propósito tiene el que Dios sea tan súper detallista en las descripciones que nos da en cuanto a los mobiliarios del tabernáculo. Tiene un propósito el que nos hable de medidas. Por eso ya vemos que la eficacia de lo que Dios nos pueda decir o la base sobre la que Dios va a poder decirnos algo está sustentada en base a la justicia, y la sangre está ahí para testimoniar que esa justicia ha sido satisfecha en el atrio, en el lugar del atrio, en el altar de bronce. Entonces, eso en cuanto a la altura del arca, pero también se nos dan más medidas que os he leído ahí. Por ejemplo, nos dice pues que no solo la altura es de 1,5 codos, sino también os ha dicho que la anchura pues es de 1,5 codos también, y que la longitud es de 2,5 codos. Ahora, todas estas medidas también tienen un significado, pero para eso tendríamos que entrar ya en el significado de los números, que nosotros no lo vamos a alargar, pero que sepáis que tienen un propósito, está claramente especificado. Si cogemos el arca de frente, nosotros la vemos con estas medidas, 1,5 codos, 1,5 codos, 1,5 codos y 1,5 codos. La suma de los 4 lados nos forman el número 6. 1,5 codos por 4 son 6. Y 6 en la Biblia es el número de hombre. En el sexto día Dios hizo al hombre, y luego lo vemos también en relación a otros pasajes que no vamos a entrar en ellos, pero el 6 es número de hombre, con lo cual también nos está hablando de Jesucristo hombre. Ahí en el arca está representada la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Se nos dice, para subrayar más la idea, que el arca está hecha de madera de acacia. Ya vimos la semana pasada que la madera es tipo, digamos, o apunta a la humanidad, y en concreto, como es de acacia, es una madera dura, que la Vulgata no, perdón, la Septuaginta traduce como madera incorruptible, es una madera muy dura, y por tanto nos está hablando de la humanidad perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el arca es hecha de madera, pero además nos dice que está recubierta de oro.
Y el oro nos hablaba, dijimos, de la divinidad. Ya buscamos alguna cita donde nosotros asociamos enseguida la divinidad con el oro. Por tanto, el arca misma está dando fe de la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo unida. Unida, porque es madera recubierta de oro, por dentro y por fuera. Además, lo subraya el texto, por dentro y por fuera, para hablarnos de esa unidad esencial que hay en cuanto a la figura del arca, donde están representadas las dos naturalezas de nuestro Señor. Y esto es una doctrina que está bien asentada en la Biblia, no solo a través de, por ejemplo, la tipología, ahora en concreto del arca, sino que también se va a ver en otros tipos y en otros pasajes desarrollados. Por tanto, ya sabemos que el arca es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Hay alguna otra cita, por ejemplo, en 1 de Juan 4:10, donde se nos dice también esta idea de que el Señor Jesucristo, bueno, pues es nuestra propiciación, o el propiciatorio tipo de nuestro Señor Jesucristo. Juan dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, aquí está subrayada la palabra, por nuestros pecados. Luego Juan otra vez nos trae la idea que Pablo ya nos había dicho en Romanos, y apunta evidentemente a lo que estamos diciendo aquí, que estamos viendo en el libro del Éxodo. El arca es tipo de nuestro Señor Jesucristo, y de hecho Él es propiciación por nuestros pecados. Pero hay más pistas que nos permiten ver que el arca es tipo de nuestro Señor Jesucristo, y la misma historia nos da fe de que esto es así. Hay una historia que podríamos decir paralela entre lo que le aconteció al arca y lo que le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vemos en muchos detalles, yo solo os voy a apuntar algunos porque si no se nos alargaría mucho. Pero tener en cuenta, por ejemplo, que el arca tuvo una entrada triunfal en Jerusalén, cuando David la trajo, ¿os acordáis? La primera vez que lo intentó no resultó la cosa, pero la segunda ya... Bueno, pues esa entrada triunfal en Jerusalén también ocurrió con nuestro Señor Jesucristo, que le recibieron con palmas y tal eso. Y también va a ocurrir en la segunda venida. El arca fue tomada por el enemigo. ¿Os acordáis de los filisteos, no? Cuando tomaron el arca, se la llevaron a Asdod y luego todo lo que pasó. Pero el caso es que cayó en manos del enemigo. Igual que nuestro Señor Jesucristo cayó en manos del enemigo. Lo llevaron a la cruz, sus ovejas fueron dispersas. No hace falta que busquemos las citas, todos conocemos la historia bíblica. La imagen de Dagón, una vez el arca fue capturada, la imagen del dios filisteo, pues amaneció tumbada. ¿Os acordáis? También los enemigos de nuestro Señor, cuando lo arrestaron, fueron tumbados. La primera reacción que tuvieron fue la de caer a tierra, ¿no? ¿Os dais cuenta? Estos son aspectos de la tipología que se nos apuntan en todas estas ideas. El arca, bueno, pues su poder, el poder del arca, es lo que traía muerte a los impíos. Vamos a buscar, por ejemplo, 1 de Samuel 5:6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, es la ciudad filistea, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y es que el arca estaba allí. Entonces, el arca trajo destrucción a los de Asdod, trajo muerte. Pero curiosamente el arca no solo trae muerte y destrucción a los enemigos, sino que trae vida y bendición a los creyentes, al pueblo de Dios. Vamos a leer una cita que encontramos en 2 de Samuel 6:11. Cuando el arca fue recuperada, más bien devuelta por los filisteos, que no querían saber nada de ella, la devolvieron con presentes y todo, para aplacar la ira de Jehová, y la recibieron en Israel. Bueno, pues, entre otras cosas, lo que ocurrió es que, ya sabéis, que empezaron algunos curiosos a mirar dentro del arca, y eso también trajo mortandad. Llega un momento en que ni siquiera los propios israelitas saben qué hacer con el arca, y entonces hubo una familia que recibió el arca, ¿sabéis? La de Obed-Edom, y entonces, como ellos recibieron el arca de acuerdo al corazón de nuestro Señor, pues la casa de Obed-Edom fue bendecida, grandemente además. Ese fue el lugar último en el que el arca estuvo antes de ser llevada por Salomón luego al templo cuando se construyó. Luego el arca traía bendición. Y hay un pasaje en 2 de Corintios, que está ya en el Nuevo Testamento, que me gustaría leerlo, porque subraya esta idea que hemos recogido en el Antiguo Testamento, pero la renueva, digamos, o la trae con más fuerza para nosotros. Dice así Pablo ahora a los Corintios: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan
Pero escuchad lo que dice: y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Es decir, que lo mismo que es para nosotros bendición, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el antitipo del arca, es muerte para los impíos, para aquellos que le rechazan, que es lo mismo que hemos visto. Es decir, que es victoria y derrota a la vez, dependiendo para quién, ¿no? También podemos ver que el arca en el Antiguo Testamento era el lugar de confesión del pueblo. Acordaos del episodio de Acán, aquí en Ai, o pues, cuando el pueblo tiene que confesar sus faltas, tiene que hacerlo frente al arca, digamos, en la presencia del arca. Josué 7:6. Y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron de delante de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36.000 hombres. Estos son israelitas, estos son del pueblo de Dios, que fueron muertos, perdieron aquella batalla. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se rasgó en tierra sobre su rostro. ¿Dónde? Delante del arca. Delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas, delante del arca. Era el lugar de confesión. Habían perdido por causa del pecado, el de Acán, que había contaminado al pueblo. Y el pueblo no podía vencer en esas condiciones, a pesar de que estaba el arca con ellos. Hebreos 4:16. Nos vamos al Nuevo Testamento otra vez. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. El arca era el lugar que representaba el trono de la presencia de Dios. De hecho, sin el arca, el resto del tabernáculo carecía de eficacia. La presencia de Dios estaba en el tabernáculo, pero más concretamente estaba focalizada en el mismo arca. Eso era el corazón de todo. Por tanto, esto como tipo, ahora Hebreos nos dice que nos debemos acercar confiadamente al trono de la gracia. En este caso ya no es el arca del Antiguo Testamento, sino que es el trono de la gracia, donde está nuestro Señor Jesucristo, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por supuesto, el arca guiaba al pueblo. El arca iba delante y el pueblo iba detrás. Cuando fueron a tomar Jericó, el arca también iba delante. Dios se revelaba en el arca. Juan 14, del 7 al 9. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es decir, ¿dónde se nos revela Dios? En Jesucristo. Tenemos que conocer a Jesucristo para conocer a Dios. La misma idea. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y en último lugar, para pasar a otros temas, el arca fue colocada finalmente en su lugar. Sabéis que fue Salomón que la llevó y la colocó en el templo, que es allí donde por fin le pudieron quitar las varas que hemos leído en Éxodo, que no se quitaban nunca. Primera de Reyes 6:19 o Segunda de Crónicas 35:3, cuando Josías vuelve a retomar la festividad de la Pascua, pues vuelve a poner todas las cosas en orden. Hay una reforma religiosa con Josías, pues vuelve a ser colocada el arca ahí también, con Salomón, con Josías, pues, finalmente. En Apocalipsis 21:3, curiosamente, nada de curiosamente, evidentemente, pues se retoma este tipo para manifestar a qué apunta. Y allí dice Juan: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es decir, allí también todas las cosas vuelven a estar en su sitio, lo que debería ser desde el principio, y que el pecado pues rompió. Al final de la historia, Apocalipsis nos muestra cómo tipológicamente el arca es vuelta a poner en su lugar. El trono de Dios vuelve a estar donde le corresponde, en la mente de los hombres. Por tanto, vemos, hay muchas más cosas que se pueden sacar en cuanto a la historia paralela, en cuanto al arca y nuestro propio Señor Jesucristo, pero ya eso os lo dejo para que vosotros lo trabajéis.
pero con eso ya es suficiente como para que nosotros digamos, el arca es tipo de nuestro Señor Jesucristo y además hay base bíblica que nos lo corrobora, por citas y por historia bíblica. Bien, hay algo también interesante que os quiero compartir en cuanto al arca, y es que, como ya hemos apuntado, era en el arca donde concretamente se manifestaba la gloria de Dios. Y hay una enseñanza, una doctrina bíblica que puede resultar muy chocante si la leímos un poco detenidamente. Si la leemos de pasada, pues no. Pero si la leímos detenidamente, sí. Y es la que nos habla en cuanto a la relación entre la gloria y la adoración. Nosotros le damos gloria a nuestro Dios y le adoramos. Pero eso no queda ahí nada más. Eso es un acto de justicia, dicho sea de paso. Pero es que además eso nos transforma a nosotros. Y por tanto, de ahí tiene el interés que nosotros estudiemos las cosas que el libro del Éxodo, en este caso, nos muestra en cuanto al tabernáculo. No es para saciar nuestra curiosidad. Es que cuando nosotros aprendemos más del tabernáculo, también somos transformados a través de lo que el Señor nos va revelando. Vamos a leer 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, aquí está la idea que os he dicho, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Primera de Juan 3:2 nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y digo que es muy chocante porque lo que dice Juan aquí, por ejemplo, uniendo ambos pasajes aún se ve más claramente, pero nada más con esta última cita, lo que uno se espera es que cuando Él dice que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, no diga porque le veremos, sino que diga porque aprenderemos más, o porque nos impactará mucho y nos esforzaremos más en ser más santos y todo eso. No dice nada de eso. Dice que la base de nuestra transformación es porque nosotros vemos la gloria de Dios. Y eso nos transforma. Por eso cuando ahora la palabra nos permite y nos revela acerca del lugar santísimo, pues eso es algo que en fe ya mismo nos está transformando, o nos debería de transformar. ¿Y qué pasa cuando somos transformados ya aquí? Porque sí que es cierto que vamos a ser transformados de una manera realmente plena cuando Él se manifieste en el último día. Ahí sí que es verdad que seremos transformados, pero nuestro cuerpo y todo, eso ya lo sabemos. Pero ya en parte nosotros ya estamos siendo transformados ahora, que eso es lo que se llama el proceso de santificación. Y aquel creyente que no esté en el proceso de santificación hay que ponerlo un poco en cuarentena, porque lo que el Señor está exigiendo de sus hijos es que crezcamos y que nos vayamos conformando a su imagen. Para eso nosotros tenemos que ver las cosas que Él nos revela en su palabra. Porque sin esa revelación nosotros solo podemos aprender filosofía o religión, pero no vamos a ser transformados realmente. Por eso, en realidad, es posible que haya gente que se aburra cuando lee el libro del Éxodo, sobre todo la segunda parte, que nos habla de medidas, de que esto hecho a martillo, de que esto de no sé cuántos codos, no, pero realmente es que eso tiene un propósito y la palabra rinde su fruto. Debe rendirlo en nuestras vidas. Y además, ya ahora es cuando se nos llama a adorar a Dios, no solamente cuando nos llamen, cuando seamos plenamente transformados. Ahora ya en parte estamos siendo transformados y ya debemos de adorar. Dice Juan, ahora en este caso en el Evangelio, capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu y los que le adoran, en presente, no dice los que le adorarán, dice los que le adoran ahora, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bueno, pues con todo esto yo creo que hemos subrayado ya suficientemente la importancia que tiene el arca y por qué lo repite tantas veces en el Antiguo Testamento y luego aparece otra vez en el Nuevo Testamento y todo eso, ¿no? Y yo lo que quisiera ahora es que entráramos en algunos detalles que nos da el texto de Éxodo que hemos leído en cuanto a cómo está hecha el arca, qué detalles hay, porque esos detalles, si es cierto, y es cierto todo lo que hemos dicho, pues nos van a enseñar aspectos de nuestro Señor Jesucristo y de su obra que nosotros debemos de incorporar. En primer lugar nos dice que es de madera de acacia, que eso ya lo hemos visto, apunta a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, y el oro apunta a su perfecta divinidad, con lo cual Dios está diciendo, el arca, que es tipo del Señor Jesucristo,
pues tiene la naturaleza perfecta humana y la naturaleza perfecta divina. No es como decían los docetistas del tiempo de los apóstoles, por ejemplo, que negaban pues que Dios se pudiera encarnar, que es la negación de la encarnación, o como decían los arrianos luego más tarde, que es que Jesucristo era un hombre que no era Dios, sino que había un espíritu que había venido a él y que, bueno, y eso a través de muchas sectas ha cobrado muchas formas. Entonces hay algunos que se empeñan en negar su humanidad, otros se empeñan en negar su divinidad, otros dicen que es un profeta nada más, como es el Islam, por ejemplo, otros dicen, bueno, lo que queráis. Pero no, las Escrituras establecen claramente esta doble naturaleza que es inseparable, ¿vale? Pero además nos dice, en cuanto a las medidas, pues también nos habla de su humanidad, pero además nos dice que su humanidad iba a ser resucitada. El mismo arca está dando testimonio de que Jesucristo es hombre, en este caso a través de la madera, pero también las medidas de el lateral pues suman el número 8. 2,5 más 2,5 más 1,5 más 1,5 es 8. Luego de frente es el 6 y de lado es el 8, y el 8 es el número de la resurrección. El 8 es el primer día de la siguiente semana. Para que nos ubiquemos un poquito. El octavo día, el número 8, es siempre en referencia al nuevo fruto o resurrección, en fin, depende de los pasajes en los que nos movamos en las Escrituras, ¿de acuerdo? Pero ahí ya estamos viendo, por ejemplo, que a través de las medidas también se nos está dando un anticipo de lo que iba a venir, pues, 14 siglos después, 14, 15 siglos después, cuando viniera nuestro Señor Jesucristo. También nos dice, fijaos qué interesante, que el propiciatorio, que era de una sola pieza, y lo subraya muy bien, el propiciatorio era de una pieza, pero estaba formada por 3 elementos, 2 querubines y una tapa, todas de un elemento. No podemos por menos que pensar en la Trinidad, que es Dios manifestado en la misma cubierta del arca, en el mismo propiciatorio. Y de hecho tenemos ahí la tapa, que es nuestro Señor Jesucristo, y los querubines son de oro puro, purísimo. Y pensamos en el Padre y en el Espíritu Santo. Ahí no hay naturaleza humana, ahí está Dios plenamente. Hay una cosa que nos puede despistar, pero eso vamos a intentar desarrollarlo en la clase de hoy para que no haya confusión. Y es que como hay querubines en la tapa del propiciatorio, pues parece que se nos quiere hablar algo de los querubines. En realidad los querubines están para dar fe, para velar, para apuntar a nuestro Señor. Los querubines no están ahí para recibir gloria ni nada de eso, sino que a través de los querubines Dios se manifiesta en este caso, ¿no? De alguna manera. Y entonces hay algunas características que nos han revelado las Escrituras en cuanto a los querubines que se aplican efectivamente a nuestro Señor. Y eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Pero vaya como adelanto esta idea del 3 en una pieza, que es un único Dios revelado en 3 personas, en 3 elementos en el arca. Nos dice también que hay una corona. Ahí creo que es el versículo 11 el que lo dice, ¿no? Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Esta cornisa hace referencia a lo que nosotros llamamos la corona, ¿vale? La corona siempre habla de realeza, con lo cual también ahí se nos está apuntando a la realeza de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes. Y nos dice también que tiene 4 anillos de oro. Los 4 anillos están puestos 2 a cada lado. ¿Y por qué 4? Podríamos preguntarnos, Y de oro. Oro otra vez pensamos en la divinidad. Es decir, es algo que un anillo ya sabemos que es redondo, que es una forma perfecta, también apunta a la divinidad por la forma y por el material, el oro. Luego, la fuerza que sustenta el arca y que sirve para transportarla es divina, es Dios mismo, el que la soporta, el que se traslada con el pueblo. Y esos anillos además son para pasar unas varas que son de madera recubiertas de oro también, que no se quitan nunca, nos dice el pasaje. ¿Y eso por qué? Porque nos habla del elemento del peregrinaje. Es Dios dispuesto a peregrinar con su pueblo en todo momento. Por eso no se quitaban nunca. Y esto tiene implicaciones para nosotros, porque significa que Dios se mueve con nosotros en todo momento. Dios acompaña a su pueblo, lo guía, lo lleva, y además, ni siquiera cuando están acampados, esas varas se quitan, porque en cualquier momento Dios se moviliza con su pueblo. Y eso es algo que nos debe llenar de confianza. Por eso estaban ahí puestas.
Pensar en los israelitas, en los sacerdotes cuando vieran el arca con las varas puestas, siempre puestas, y que sabían que no tenían que quitarlas. ¿Por qué? Porque el arca donde Dios se manifestaba, pues está diciendo, está siempre con el pueblo, ¿vale? Y además, ¿por qué 4? Pues eso es muy fácil. Es que si pones 3 no está estable la cosa, ¿no? Tiene que ser 4. Si pones 2, pues iría un poco de lado también. Y si pones 1, no te cuento. Tienen que ser 4, porque el 4 nos habla de la estabilidad, ¿eh? O sea, de alguna manera también se nos está presentando un mensaje que está equilibrado. Y de hecho hay 4 evangelios. No hay ni 1, ni 2, ni 3, hay 4. Tampoco hay 5, hay 4. Y cada evangelio nos habla de un aspecto o un acento, como he dicho yo muchas veces, en cuanto a nuestro Señor Jesucristo y su obra, que son complementarios. Al cabo del tiempo, con los siglos, pues hubo alguno que intentó fundir los 4 evangelios en uno, porque dice, ay, es que hay cosas que se repiten, vamos a quitarlas y hacemos un único evangelio y así la gente no se lía. Y eso no funcionó. Porque si Dios estableció que tenían que ser 4 evangelios, es que son 4, porque son necesarios. También nos habla de un aspecto de presentar el mensaje de una manera equilibrada. No podemos hacer hincapié en un aspecto de la doctrina obviando otros. No podemos hablar mucho del amor de Dios y no hablar de la justicia de Dios. O no podemos hablar mucho del celo y de la vida santa que nosotros debemos y olvidarnos de la misericordia divina y de... En fin, no. Porque entonces vienen los extremismos y todas esas cosas. Y los desequilibrios. Y todas las sectas en realidad, pues casi todas se apoyan en verdades y mentiras. Hay desequilibrio. Hay pocas que vayan con la mentira solamente por delante, porque a eso se les ve enseguida, ¿no? Las más peligrosas son aquellas que traen aspectos de la palabra de Dios. De hecho, muchas sectas utilizan la palabra del Señor. Mayor juicio tendrán, por ello. Nos dice el libro de Apocalipsis. Ahí del que añade o quite, porque está hablando del aspecto del equilibrio. Toda la palabra es inspirada, toda la palabra debe ser presentada y debe ser conocida por nosotros y asimilada. El 4 nos está hablando de ese aspecto. Además, 4 anillos también nos hablan de el ámbito universal en el aspecto geográfico y temporal, si queréis. Hay 4 estaciones del año, que es todo el año, y hay 4 referencias espaciales, norte, sur, este y oeste. Por lo tanto, el 4 abarca todo. Y además, el libro de los Hechos también nos dice cómo el Señor envía a sus discípulos a predicar, a hacer discípulos, empezando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y curiosamente lo hace en 4 puntos, y con eso abarca a todo el mundo. Por tanto, el 4 ahí queda bastante señalado. Hay también una nota que nos dice en el versículo 16 y luego en el 21, que nos dice que en el arca se pondría el testimonio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que había dentro del arca? Versículo 16, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y luego versículo 21 dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. En poquito espacio, otra vez la idea repetida. Por eso también se conocía como el arca del testimonio. ¿Por qué se llama el arca del testimonio? Porque lo dice aquí, hay un testimonio dentro del arca para dar fe y para que el pueblo no olvide algo que para Dios es importante. Y si para Dios es importante, para nosotros, pues más todavía. ¿Y cuál es ese testimonio? Pues pensemos en aquello que sabemos que tenía dentro y que lo hemos leído al principio de la clase, en la epístola a los Hebreos. ¿Qué había dentro del arca? Dentro del arca estaban las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Y esos 3 elementos son testimoniales. Además, daos cuenta cómo al pueblo le recordaría constantemente su rebelión, su flaqueza si se apartaba de Dios. Porque las tablas de la ley no son las primeras tablas, esas las rompió Moisés, acordaos. Son las segundas. ¿Por qué? Porque el pueblo en ese momento se rebeló, hizo el becerro del oro. Por tanto, las tablas de la ley están atestiguando allí también en aquel episodio que ocurrió. El maná, ¿qué os voy a decir del maná? Si ya hemos dedicado una clase al maná. El pueblo murmuró que tenía hambre, que Dios le había abandonado, pues en fin, ya lo vimos. El maná era la provisión que Dios le había dado y estaba testificando también aquel momento. Y la vara de Aarón también era una rebelión, en este caso religiosa,
en contra de los líderes que Dios había establecido de la casa de Leví, de Aarón y su familia. Coré quería que fueran ellos, los sacerdotes. ¿Por qué van a ser estos? Y entonces Dios tiene que, a través del episodio de las varas, ¿os acordáis?, hacer que florezca la de Aarón para testimoniar que es Aarón y su casa la que tenían que ser los sacerdotes. Aquello también fue un juicio y también fue algo que la vara testificaba y que no debía de olvidarse, porque hemos de respetar a los líderes que Dios pone en su pueblo. Y ahí dentro del arca estaban también. La ley, que son las tablas, testifica del Padre. El maná, ya vimos que es tipo de nuestro Señor Jesucristo, el pan de vida. Y la vara de Aarón es tipo del Espíritu Santo, porque floreció estando muerta. Y la resurrección es una obra típica del Espíritu Santo. Por tanto, ahí hay también un testimonio que el pueblo debía de retener. Los querubines. Bueno, antes de hablar de los querubines, os voy a hacer una nota más y ya entramos a los querubines, que si no se nos va a terminar la clase y así por lo menos hemos tenido una visión general. Hay una cosa muy importante que yo quiero subrayar, y esta no la extraemos tanto de este pasaje del Éxodo como de otros que nos hablan del arca en la historia bíblica. Y es el hecho de que también se nos enseña que el arca no es ningún amuleto. No es ningún amuleto. Acordaos, por ejemplo, en 1 Samuel 4, cuando el pueblo de Israel perdió, y murieron como 4.000 contra los filisteos, pues ellos dijeron, esto es porque no hemos traído el arca. Vamos a por el arca y ahora sí que les vamos a dar una paliza. Sí, vamos a por el arca. Y estaban todos a por el arca, todos contentitos. Se cogen el arca y otra vez a por los filisteos. Y entonces luego murieron, creo recordar que fueron 30.000 más murieron. Y el arca fue arrebatada. Eso es cuando nosotros antes hemos apuntado la idea de que los filisteos se llevan al arca y todo eso. ¿Qué pasó ahí? No era el pueblo de Dios, era el pueblo de Dios. Era el arca de Dios, era el arca de Dios. ¿Por qué perdieron? Porque habían tomado el arca como un amuleto. Sencillamente. Ellos habían olvidado su relación con Dios, habían olvidado el testimonio que estaba dando el arca, todas las cosas que hemos referido en cuanto a sus elementos, lo que tenía dentro, todo eso lo habían olvidado. Para ellos el arca se había convertido en un amuleto, sencillamente. Y cuidado, porque nosotros también tenemos ese peligro de tomar las cosas santas y convertirlas en amuletos. La misma oración puede ser un acto de pura idolatría. Decir que he orado y ya está, no es una oración para Dios. Puede ser un amuleto. ¿Por qué? Porque no está el corazón en ello. Es un acto que yo hago religioso, litúrgico, que he cumplido y ya hoy soy santo porque hoy he orado y he leído la Biblia. Pues no es eso. El arca debía ser central en las vidas, pero central en el sentido íntegro de la palabra, central en el sentido de una relación viva de Dios con su pueblo, mejor dicho, en este caso de su pueblo con Dios, porque es el pueblo el que se olvida de Dios. Y luego coge las cosas de Dios y las quiere emplear para sus batallas. Y eso es lo que le pasó. Por tanto, el arca no es un amuleto, ¿vale? Y con eso, porque es una nota bastante importante, que nosotros debemos tomar buena nota también, pues con eso sí que quiero que pasemos ahora a hablar un poquito de los querubines y con eso vamos a ir terminando, ¿vale? Dice el versículo 18, harás 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás... Bueno, ¿por qué labrados a martillo? Porque el oro, tú te vas a una montaña o a un río, no sé de dónde lo sacan, donde lo encuentren, pues no está ahí en forma de querubines. Hay que sacarle la forma. Y para eso hay que purificarlo, hay que labrarlo, hay que pegarle martillazos, y todo eso nos habla de los padecimientos otra vez de nuestro Señor Jesucristo. También el hecho de que se escoja la forma de los querubines para hablarnos de los distintos aspectos que estamos viendo en la clase de hoy, pues nos tiene que hacer pensar en citas que nos muestren algo de los querubines, algo. Las Escrituras nos dice que hay seres, no solamente están los seres humanos, evidentemente, tampoco están solo los ángeles, hay otras categorías espirituales que Dios ha creado y que a nosotros se nos escapan bastante. Pero sí que las Escrituras nos dicen algunas cositas, en concreto, por ejemplo, de los querubines. Los querubines no son lo mismo que los ángeles, ni tampoco los serafines son lo mismo que los ángeles, ni que los querubines, ni los serafines. Hay bastantes categorías, que nosotros pues no sabemos mucho de ellas. Luego incluso algunos se atreven a afirmar, yo es que no lo tengo muy claro, pero debe ser, pues que cuando en el Nuevo Testamento se habla de principados, de potestades, de huestes, pues que eso también habla de distintos niveles angelicales o espirituales que
apuntan a esta realidad. Yo lo que tengo claro desde luego es que las Escrituras sí que distinguen entre ángeles, serafines, todas esas categorías sí que, al menos sí que las tengo un poco más claras. Y cuando nos habla de los querubines que están ahí en la tapa del propiciatorio, formando una única pieza, que ya hemos visto que están mirando solamente al propiciatorio, es como si el Padre y el Espíritu Santo no nos miran a nosotros, y menos mal, sino que nos miran a través de la tapa, que es Cristo. Ellos no miran al sumo sacerdote, como hemos dicho, sino que ellos miran a la sangre aplicada en el propiciatorio, que es Cristo. Y a través de ellos sí que nos reciben a nosotros. Nosotros no podríamos, y de hecho acordaos que cuando hablamos de las barreras en el tabernáculo, Dios pone muchas barreras para llegar al lugar santísimo. Hay incluso una distinción de nombres, lugar santo, lugar santísimo, el atrio, no sé qué. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos acercarnos al trono de la gracia así alegremente. Si nosotros ahora lo podemos hacer y podemos hablar de las cosas santas, fijaos que antiguamente los hebreos ortodoxos no se atrevían ni aún a pronunciar el nombre de Jehová. Si nosotros ahora podemos hablar con confianza de las cosas santas y santísimas que aparecen en el tabernáculo y todo eso, es porque Cristo ha obrado en nuestras vidas. Él ha manifestado a través del rasgamiento del velo del templo, que a través de la muerte en la cruz, nosotros ahora sí que tenemos acceso, pero antes no lo teníamos, y lo seguimos teniendo a través solamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el hecho de que ahora se nos manifieste algunas cosas que nosotros no hubiéramos podido ni imaginar siquiera, es para que nosotros las retengamos. Y en concreto, pues los querubines están mirando al propiciatorio, mirando solamente ahí, nos dice que están labrados a martillo, sufrimientos y padecimientos, lo que le costó a nuestro Señor colocarnos en la posición en la que nos ha colocado. Dice que también sus alas cubren de un extremo al otro. Os he puesto ahí una foto en los apuntes para que por lo menos os imaginéis cómo sería, más o menos. Obviamente esa no es el arca, esa es una reproducción que alguien se ha imaginado, pero nos podemos hacer una idea general. Y entonces veis que las alas cubren todo el propiciatorio, lo cual nos habla de la amplitud de la obra. Daos cuenta que también en la tapa no se nos da la altura, cuando sí que hay muchos detalles y muchas medidas por todos los lados, resulta que la altura de la tapa no existe la medida, solamente existe la anchura y la longitud, que es el número 8, por cierto. Y, sin embargo, de altura no se nos habla porque ¿qué altura tiene la propiciación de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué altura? ¿Se puede medir eso? No se puede medir. Por tanto, no se nos da medidas de la altura de la tapa. Es de una pieza, como ya hemos dicho, lo que nos habla de unidad, de integridad, de un único Dios, en fin. Y también nos dice que, pues eso, que son 2 querubines. ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 1? ¿O por qué no 20? No sé. El mismo velo de la entrada del lugar santísimo ya tenía diseño de querubines. Y era del mismo material y de los mismos colores que los otros 2 velos que habían hacia afuera. Pero este se distinguía de los otros en que este además tenía querubines. ¿Por qué? Porque los querubines, cuando tú ibas a entrar, te estaban recordando que el lugar donde ibas a entrar era santísimo. Los querubines, cuando los leemos en las Escrituras, siempre están, como cuando hablábamos del oro, muy asociados a la misma presencia del trono de Dios. Son los que velan por la santidad de Dios. Son aquellos que en el libro de Apocalipsis dicen santo, 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 y están velando siempre con celo por guardar la santidad de Dios. ¿Qué es lo que cuando son expulsados nuestros padres en el Edén, Dios coloca para que no puedan los hombres pecaminosos acceder al árbol de la vida? Pues será los querubines. Los querubines son los guardianes de la santidad de Dios. Entonces, ¿por qué 2? 2 es el número del testimonio. 2 tablas de la ley, en fin, sería largo, ¿no? Pero 2 es el número del testimonio. Y 2 querubines están testimoniando, evidentemente, por todo lo que estamos diciendo. Y querubines, no otro tipo de seres. ¿Qué es lo que sabemos de los querubines? Pues vamos a buscar, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 1, versículos del 5 al 10. Vamos a extraer nada más que esa porción, porque se nos sigue hablando luego más, pero nosotros nos vamos a centrar nada más que en eso. Dice así: y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Estos son los querubines. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas.
y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaban derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. Y lo dejamos aquí. Luego sigue describiendo y tal, pero nosotros vamos a dejarlo aquí, por lo menos para hablar de la actividad que nos manifiestan los querubines a través de esta descripción, porque están puestos ahí en el arca. Y esa actividad pues tiene que estar entonces asociada a la obra de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar se nos dice que pues tienen 4 caras. Bueno, eso es en lo que nos vamos a centrar. Y la primera que aparece es la cara de hombre. El hombre manifiesta sabiduría, servicio, propósito en lo que hace. Eso es lo que distingue al hombre de los demás animales, a pesar de lo que digan algunos, pues es que el hombre es un ser sabio, con discernimiento, con propósito en lo que hace. Ya sabemos que el propósito a veces es malo, pero tiene propósito. Entonces, esto asociado a los querubines habla de este aspecto de sabiduría. Y esto se aplica a Dios de una manera pues sublime. Cuando se nos habla de cara de león, pues el león nos habla de la majestad divina, de la fuerza, de la grandeza, del valor, realeza, otra vez, como recogíamos con la corona, cuando describíamos el arca. Vamos a leer, por ejemplo, Proverbios 30:30. 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. Nos vamos a quedar en la primera nada más, porque es el león. El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Es decir, es una fortaleza, un poder que no se detiene, que no hay quien lo arrebate. Eso es el león. Pues esto es lo que manifiestan los querubines. El Salmo 103, el versículo 20, la primera parte de este versículo dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, león, poderosos aplicado a los ángeles, que ejecutáis su obra, obedeciendo la voz de su prefecto, aquí aplicado a los querubines. Cara de buey. El buey es un animal que nos habla de mansedumbre, de paciencia. Es un animal también fuerte, pero su fortaleza está dirigida hacia el trabajo, controlada. Pues esto también es una de las caras de los querubines que manifiestan esa característica de estos seres, que también, pues evidentemente, se aplica a nuestro Señor. Precisamente en el Salmo que os he leído, en este versículo mismo 20, la segunda parte dice: obedeciendo a la voz de su precepto. Mansedumbre, obedeciendo, cumpliendo. Y por último tenemos la cara de águila. El águila es un animal que domina el cielo. Nos habla de realeza en el cielo, en este caso, poder de visión, rapidez para ejecutar. Daniel, capítulo 9, versículo 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel es un arcángel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Es decir, hay una rapidez en la ejecución que los ángeles emiten, que esto viene manifestado pues en esa figura de la cara del águila, también asociado a nuestro Señor. Y esto es interesante para nosotros porque, en cierto sentido, también Dios desea, no solo ha manifestado estas características suyas en los ángeles, en las categorías angelicales, sino que también las desea aplicar en nosotros. Por algo está formando la imagen de Cristo en nosotros mismos. Por tanto, hay una regla mnemotécnica que podríamos decir, que es, pensando en estas 4 caras, cómo nosotros debemos de guiarnos también y esforzarnos. La cara de hombre, la cara de león, la cara de buey, la cara de águila, también debemos nosotros de incorporarlas en nuestra actividad. Hay una serie de citas para desarrollar esto último que os acabo de decir, que os aconsejo que las estudiéis. A la hora de estudiar el aspecto de cómo se manifiesta la percepción divina a través de los ángeles, que la manifiestan y que nosotros deberíamos de manifestar también, reconocer su voz, de una manera más plena todavía, pues hay una cita que os he apuntado ahí, Ezequiel 10:12, por ejemplo: y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas, está hablando de los querubines,
Estaban llenas de ojos alrededor de sus 4 ruedas. Estaban llenas de ojos quiere decir la percepción, ¿eh? Los querubines lo perciben todo. Eso es lo que les permite ser buenos guardianes, además. Bueno, esa percepción, por supuesto, Dios la tiene más que nadie, y también nosotros debemos de tenerla. Éxodo 25:20, pues dice, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, mirando, percepción otra vez, ellos perciben a través de, ya lo hemos dicho, ¿vale? Manifiestan un juicio acelerado, Ezequiel 1 del 12 al 14, por ejemplo, y cada uno caminaba derecho hacia adelante. Nos describe que la acción de los querubines no es titubeante, es derecha, es firme y es imparable, ¿eh? Nos habla de, pues eso, de que manifiestan juicio acelerado, porque sus pies son de bronce, bruñido. El bronce nos habla de juicio, ya lo vimos la semana pasada. Luego ese es otro aspecto más desarrollado todavía en consonancia a las caras que hemos descrito. Están, por supuesto, ya hemos dicho, para guardar el camino del árbol de la vida. En Génesis 3:24 lo tenemos. Y poseen celo velando por la santidad de Dios, como también hemos apuntado. Y con esto ya terminamos. Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes, querubines otra vez, ahora en Apocalipsis, tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, ya hemos visto antes también, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Por tanto, es muy pertinente que las ciudades querubinos no solo aparezcan en el velo de la entrada del lugar santísimo, sino en el mismo arca que están ahí puestas, para dar fe de todas estas cosas. Y con eso ya sí, nosotros lo vamos a dejar aquí por hoy, que se nos ha ido la hora. ¿Hay alguna cosita que queráis comentar, que haya ido muy deprisa? ¿No? Pues nada, nos despedimos con una oración y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Padre, queremos agradecerte que cada domingo, Señor, tú nos asistas en nuestro grupo, que nos guíes en tu palabra, que te goces en ello y que nos des la certeza también de que tú vas a cumplir todas estas cosas en nuestras vidas de una manera perfecta, que vas a formar la imagen de tu Hijo en nuestras vidas y que ya debemos empezar a manifestar. Te rogamos por ello, Señor, que perdones nuestros pecados y que nos ayudes a retener todas estas cosas santísimas por las que te adoramos y te alabaremos eternamente. En el nombre de Jesús, amén. Amén.